Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de genealogía llamada El Buen Nombre y que dirige desde México Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Jorge. Pues la entrega anterior la habíamos dedicado a hablar del primero de los patriarcas, que fue Abraham, y por supuesto ya adivinamos cuál iba a ser el siguiente, que es hoy Isaac. Isaac en hebreo, que significa se rió, el que se ríe, o sea que es un capítulo el de hoy que tiene que ver también con alguna forma de humor, ¿no? Bueno, sí, naturalmente, y nunca hay que perder el buen humor. En el caso de Isaac, que tuvo una vida bastante compleja, es muy curioso, hasta podríamos decir que pudiera ser un antagonismo su nombre con su vida, el hecho de que la risa es la que aparece frecuentemente en el texto bíblico, porque efectivamente Isaac significa rió o ella rió, haciendo una referencia a su madre, cuando fue notificada de la posibilidad de embarazar a la edad muy respetable de 90 años. Uh-huh. Algo que todavía la ciencia en la vida actual no ha conseguido hacer. Efectivamente, pero bueno, los textos bíblicos tienen siempre esos mensajes inspiracionales de los cuales podemos tomar muchas lecciones y no necesariamente ser literales en cuanto a lo que nos vienen a presentar. Uh-huh. Pues bien, Isaac o Isaac, como acertadamente lo has dicho, es el nombre del segundo patriarca y proviene su nombre de que esta declaración de Sara, que había dicho que Dios la ha hecho reír después de este periodo, de este momento en el que se recibe el anuncio de su futuro embarazo, y aparece anotado esto en Génesis, en Sefer Bereshit, en el capítulo 21, en el versículo 6, a donde se establece ya la manera en que va a ser llamado Isaac. Y en este caso es muy curioso porque el texto indica que su padre, Abraham, le pone el nombre a su hijo que le diera su mujer Isaac. 2 veces hace referencia a ponerle el nombre a su hijo y claro, es muy claro el texto porque indica que no es únicamente al hijo que haya tenido con otra mujer, como fue el caso de Agar, con la que tuvo a Ismael o Ishmael en hebreo, sino que en el caso de Sara tuvo única y exclusivamente a Isaac. Y entonces nos encontramos con qué significa Isaac desde otro enfoque, no únicamente en la risa que inmediatamente provoca a su madre, sino que también cada una de sus letras tienen un contenido importante. El atributo que se le considera válido a Isaac es el atributo de la fortaleza, que en hebreo decimos Geburah. Esta fortaleza, indudablemente, la vemos cuando Isaac va a ser sacrificado por su padre. Y entonces, ¿qué vemos? ¿Qué diferencia hay entre Abraham e Isaac? La diferencia es mucha, no solo que uno lleva el rol de padre y el otro el hijo, sino que el padre Abraham tiene como atributo propio la bondad, que en hebreo decimos el Gesed. De tal manera que hay mucha diferencia entre la bondad y la fortaleza, entre la Gvurá y el Gesed. Sin embargo, esto los viene a generar un lazo muy importante. La bondad, cuando es acompañada a la fortaleza, le puede dar una permanencia a los actos. De la otra manera, puede ser que sufra una persona que se aproveche. Sin embargo, por el otro lado, si hay solamente fortaleza y hay cero bondad, es una vida muy seca, es una vida que carece de estímulos humanos, que era lo que Abraham proveía. Así pues, la reunión de 2 grandes ejemplos de Abraham y de Isaac, de fortaleza y de bondad, viene a reunirse en la fórmula padre-hijo, que por cierto, en el judaísmo hay distintas costumbres
de cómo generar la nominación de un hijo. En algunas comunidades, el primer hijo se establece que le pone el nombre su padre. Y la primera prueba está en este texto que he hecho referencia. Sin embargo, hay otras costumbres a donde a la madre se le da este privilegio en el primer hijo. Pero ya hablaremos de él más adelante cuando hablemos de el patriarca Jacob y naturalmente de sus mujeres. Pues bien, Yitzhak se escribe con 4 letras: la Yud, la Tzadik, la Het y la Kuf. Para nuestros radioescuchas, cada una de las letras tiene un número, de tal suerte que hay que también considerar que la Yud es el 10, Tzadik es 90, Het es 8 y Kuf es 100. La suma de todo esto nos daría 208. Pero más allá de la suma en este momento, vamos a lo que implica cada una de las letras. Esto es, la Yud implica lo que es la sabiduría, la Jochma, mientras que la Tzadik significa la rectitud. Y por lo tanto, del vocablo también en hebreo, Tzadik. La Het representa vida, Jaim, mientras que la Kuf representa santidad, Kedushá. Qué interesante que en esta persona podamos encontrar, por un lado, la sabiduría, tengamos también lo que es la rectitud, la vida y finalmente la santidad. Desde el punto de vista numerológico, Yitzhak, como les decía, la Yud es 10, y 10 fueron las pruebas que el padre de Yitzhak tuvo que pasar, Abraham, para poder realmente cimentar lo que fue la base del monoteísmo. La Tzadik, ya lo habíamos comentado, Jorge, es los 90 años que su madre tuvo al momento de él nacer. Y la Het nos viene a hablar de los 8 días que se requieren para que todo judío ingrese al pueblo de Israel a través del acto de la circuncisión. Finalmente la Kuf son los 100 años que tenía el patriarca Abraham al momento del nacimiento de Isaac. Así pues, encontramos que no hay nada que sea verdaderamente accidental en un nombre. Ahora bien, si hablamos del número completo, los 208 que representa el nombre de Yitzhak, nos vamos a encontrar algunas frases o palabras que son muy claras y muy definitorias de la persona. En forma particular, en hebreo, cuando expresamos los vocablos Katán vegadol, pequeño y grande, la suma de estos dos vocablos nos va a dar 208. Y efectivamente, Yitzhak sí fue el pequeño de los hijos en la primera etapa de la vida de Abraham, pero fue muy grande, realmente muy grande al nivel de llegar a ser un patriarca. Por otro lado, Yitzhak nos da un elemento muy interesante cuando encontramos en los vocablos Me'olam Hazeh, que se refiere de este mundo y no del mundo venidero, encontramos algo muy interesante en el caso de Yitzhak. Casi todos los patriarcas, naturalmente, y algunas otras personas importantes en lo que conocemos como el Tanaj, que es más allá del Pentateuco, estamos hablando también de todos los libros que integran el canon judío, que son profetas y también los escritos, encontramos con alguna frecuencia en la representación de nombres duplicados. Y ahorita me explicaré por qué viene a cuento con Yitzhak. Encontramos versículos a donde se hace referencia a Moisés bajo la fórmula Moshe, Moshe. O del hijo de Yitzhak, a donde se hace la referencia también como Jacob, Jacob. Abraham, Abraham también aparece en el texto bíblico, Shmuel, Shmuel también, y hasta del hijo de Noé, de Noach, Sem, también aparece en hebreo como Shem, Shem.
se duplica la voz por la cual esta persona es nominada. Sin embargo, no es el caso de Isaac. Y es muy curioso. Se preguntaron los rabinos cuál era la razón de que no se duplicaba la fórmula Isaac. Y encontraron, después de hacer el análisis al evento tan dramático que fue el sacrificio, que afortunadamente no se llegó a dar de Isaac, en ese momento pensaron y llegaron a la conclusión de que Isaac no podría recibir un doble nombre porque, como todo judío, tenemos un nombre, y ya lo habíamos explicado en otras intervenciones, un nombre común y un nombre sagrado. El nombre común corresponde más para este mundo y el nombre sagrado corresponde para el mundo venidero. En el caso de Isaac, realmente él perdió prácticamente uno de sus nombres al momento de ser casi sacrificado. Y el que perdió era el de este mundo, porque iba a ser sacrificado en este mundo, pero iba a permanecer para el resto de los años en la memoria del pueblo de Israel y de otros pueblos también, naturalmente. Bueno, pues Isaac pierde su nombre del mundo, de este mundo y no del venidero, con el motivo del sacrificio. Así es como Isaac solo tiene una fórmula nominativa de la cual podemos hacer referencia. El nombre de Isaac también tiene algunas bases sobre digamos, podemos llamar cabalísticas, y se conforma nuevamente de las 4 letras. La letra Yud, que en este caso viene a significar que tiene una pertenencia más hacia la tierra, hacia el elemento de tierra. La Tzadik, que lo conlleva hacia el elemento del aire. La Het lo lleva al elemento del agua. Ya lleva 3 de 4 elementos. Sin embargo, la Kuf lo lleva nuevamente al elemento de agua. Es un nombre que fluye, es un nombre que provoca más hacia términos más espirituales que términos más terrenos, y carece de fuego. No es una persona que le guste estar en la lucha o esté buscando situaciones que puedan comprometer su mundo actual, porque tiene el antecedente de cualquiera de los Isaacs de llevar el antecedente del posible sacrificio. Así pues, Isaac, al no tener fuego y tener más agua, el agua, está considerada en la literatura rabínica como ser un elemento más espiritual, más allegado al estudio de la Torá. Y así fue como Isaac se conoce que sale al campo a rezar, a tener contacto a través de la naturaleza, a tener contacto con Dios. No sale al campo ni a cuidar de los rebaños, ni sale a cazar, sale a contactarse con el Creador. Dentro de los términos astrológicos del nombre Isaac, volvemos a utilizar las 4 letras. La Yod nos lleva al concepto Virgo, la Tzadik nos lleva al concepto de Acuario, la Het nos lleva al concepto de Cáncer, y nuevamente volvemos a encontrar en la Kuf, como habíamos dicho, un concepto que tiene que ver con el área acuática, por cuanto que la Kuf también nos lleva hacia Piscis. Tenemos siempre la presencia del agua en el caso del nombre de Itzhak. Otra de las cuestiones que me parecen muy interesantes es poder compartir que también del nombre de Itzhak hay muchas derivaciones. Vamos a encontrar tanto en el mundo sefaradí como en el mundo ashkenazí distintas maneras de referirse al nombre de Isaac. Pero resulta curioso que del nombre de Isaac también han derivado apellidos. Por ejemplo, si del nombre de Itzhak vamos a utilizar el nombre que ya en la Europa central se empezó a usar como Isaac, como lo conocemos, y no solo por judíos, sino también por cristianos, entonces de ahí vamos a ver derivaciones según el idioma del lugar. Y así como existen las fórmulas, por ejemplo, las fórmulas francesas como Bon Isaac, o la fórmula latina Bonus Isaac,
o bonus Isaacus, así vamos a encontrar que se deriva, por ejemplo, del Yiddish, el idioma de los judíos ashkenazitas, del nombre Yitzhak hacia Yitzhok y de Yitzhok hacia Jokin o Hakim, que nos viene a dar nuevas fórmulas de expresión, pero ya más asociadas hacia las familias. Encontramos apellidos muy curiosos como Hakim, que aunque es una voz árabe, todos la conocemos, que hace referencia al médico, en la Europa Central no tenía absolutamente nada que ver con el médico, sino como un derivado del nombre de Isaac. Y en latín, una de las primeras maneras de buscar apellidos derivados de nombres propios, la vemos en un registro que aparece en Suiza en 1386 bajo la fórmula Aquineto, que los filólogos le asignan una derivación del apellido y del nombre, para ser exactos, Isaac. Pero si nos vamos hacia España, vamos a encontrar cuestiones muy interesantes. ¿Qué autores o qué personas de importancia llevaban el nombre de Isaac? Y así, en la búsqueda que hicimos para hacer esta entrega, nos encontramos con que en la ciudad de Burgos había un polemista, un filósofo y un traductor bajo el nombre Ishak ben Yosef Pulgar. El gran filósofo del siglo XIII, Abulafia, también tenía correlación con él, y nos vamos a encontrar de igual manera en otras poblaciones la presencia del nombre Isaac o Ishak en el antiguo español. Había una persona en el siglo XIII que también dedicaba sus esfuerzos hacia la narrativa y hacia la poesía, y solo empleaba como nombre de pluma el nombre propio de Ishak. Había otro poeta, que era Ishak ben Shlomo al-Akhdab, poeta del siglo XIV y XV, también de la zona de Castilla. Podemos ver indudablemente en Córdoba, a donde hay una mayor riqueza de este nombre, por cuanto que había el talmudista Ishak ben Baruch ibn el-Baliá, o el filólogo Ishak ibn Caprón, el poeta Ishak ibn Chiquitilla, también el Ibn Ezra, conocidísimo el Ibn Ezra, Ishak ben Abraham ben Meir Ibn Ezra, que era el poeta del siglo XII. Es muy rica la presencia del nombre Ishak en muchísimas ciudades de España y evidentemente del talento medieval en el cual se fue desarrollando. Ya más en el mundo no judío y de una manera más ampliada, el nombre de Isaac aparece como más popular en la figura de Isaac Newton, el gran matemático, físico y químico. Pero no podemos olvidarnos del escritor del siglo XX, interesantísima persona que fue Isaac Asimov, un novelista, historiador y bioquímico. Claro que en el terreno de la música, olvidarnos del compositor español Isaac Albéniz sería un pecado que no pudiéramos permitirnos. Pero también al gran conductor y violinista Isaac Stern, que fue una de las glorias de lo que en los años 70 y 80 se llegó a llamar como la Kosher Mafia, por cuanto a que eran realmente un grupo muy cerrado de violinistas y violistas, que todos de origen judío, que tenían los escenarios de Europa y de América captados prácticamente para todos los mejores conciertos. Uno de los grandes escritores en Yiddish y el único premio Nobel derivado de ese idioma fue Isaac Bashevis Singer. Y así pudiéramos continuar casi de manera interminable porque el nombre Isaac es verdaderamente popular. ¿Qué opinas, Jorge? Pues sí, es un nombre muy habitual también en las familias tradicionales, también lo que señalábamos en otras entregas como Shem Kodesh, de luego de otros nombres, ¿no? Que igual finalmente en español se llama Ignacio, pero que tiene el nombre Isaac como referente, ¿no? O otros nombres parecidos. Así que nada, ya saben, todos los Isaac que hay en este mundo, de dónde proviene
su nombre, muchos ya conocían por lo menos la referencia bíblica, pero no todas las ramificaciones y significados que nos has puesto en bandeja y subrayado para esta entrega. Te agradecemos, Alejandro Rubinstein, y me imagino, voy a ser un poco adivino y vamos a lanzar la pregunta, ¿quién va a ser el próximo? Pues si fueron Abraham e Isaac, seguramente hablaremos de Jacobo, Jacob, Santiago, ¿no? Todos estos nombres. Naturalmente que sí, será un placer poder volver a comunicarme contigo y hacer saber a nuestros radioescuchas de la riqueza que el nombre Jacob nos conlleva. Pues hasta la próxima, ya en las postrimerías del siglo, no, del año 2017, volveremos a hablar. Muchas gracias. Un abrazo.